vamos a lo que hoy nos convocan. Vieron que había harta información, pero no tienen que retener. Al final va a estar mi WhatsApp, me mandan un WhatsApp y me ponen, sí, hola, soy, para guardarlo, porque si no a mí me llegan más 5, 6, 9 y yo no sé quién es. Entonces así quedamos guardados y quedan y me pueden preguntar, hay charlas y yo les mando todo por WhatsApp. Pero me tienen que guardar ustedes a mí, porque si no en las listas que yo mando, que no son grupos, no se preocupen, yo no haría una cosa así. No, son listas de broadcast que yo las mando y ustedes no se habla, ustedes me contestan solo a mí. Pero para que les llegue, me tienen que tener guardado. Si ustedes no me tienen guardado, no les llega, aunque yo se los mande. Eso está muy inteligente de parte de WhatsApp. Ok, nuestro personaje, la verdad es que está puesto y considerado como el gran genio de la historia, o como uno de los genios de la historia. Es más, su último biógrafo, que es en el fondo Walter Isaacson, ha hecho biografías de genios. Él dice que su denominador común es buscar a los creativos. Y por lo tanto, él después de que había hecho la biografía de Einstein, la biografía de Steve Jobs, que alcanzó a entrevistarlo en vida largo, la biografía de Franklin, la biografía de, en el fondo, de Kissinger también hizo él, que es más, puede sorprendernos, pero él siempre busca a estas personas que son multitasking, que se dedican a muchas cosas. Evidentemente que Leonardo era un debe, él le tenía harto susto, dijo, porque dijo, bueno, investigar a alguien más reciente, hay mucha más fuente, investigar a Leonardo debe ser difícil. Y lo que más ha manifestado él es que lo más increíble es de que el que hay más información es de Leonardo, porque era pensamiento escrito y dibujado, o sea, dejó lo que hay, que es mucho, y que debe haber habido mucho más, es un océano, es una enormidad de información. Y por lo tanto dice que fue fascinante trabajar en esa biografía. Honrado, por supuesto, siempre, yo siempre parto digamos, de la cultura popular. Tenía alguna vez lira, perdió las liras porque ahora tenemos euro, así que ya no tiene lira Leonardo. Pero sí, menos mal, tiene estampillas en muchos lugares. Más aquí pongo de Mónaco, ya obviamente italiana, alguna en el fondo japonesa, de las Naciones Unidas, alemana, inglesa. O sea, como pueden ver, Leonardo ha sido honrado con estampillas, por supuesto francesa también, con Claude Lucé. Y claro, hay que tener en cuenta también que él va a dejar toda su información. Esos son los cuadernitos los llamados códices, que tienen distintos tamaños, pero esto es como un cuadernito de bolsillo, es como tener esas libretitas Moleskine, pero él las andaba trayendo y escribía, dibujaba, y entre medio anotaba la lista del supermercado, porque efectivamente es así. De repente está escribiendo algo y ponía abajo, se está enfriando la sopa. Eso seguramente es porque alguien lo llamó a comer, y entonces son tremendamente interesante de mirar porque además muestra una mente dispersa, caótica y maravillosa. Pero es bien sorprendente que cuando nosotros reparamos en Leonardo, uno piensa en sus cuadros, pintó 15 cuadros. Poco, súper poco. Si pensamos en Van Gogh, que en 2 años tuvo un ataque de pintura y que pintaba más de casi un cuadro diario, porque pintó muchísimo Van Gogh, y su carrera de pintor fue muy corta. En este caso pintó 15 cuadros. Si le agregamos los que no terminó, llegamos a 19, ¿ya? O sea, hay un poco más, pero no pintó mucho. Pero sí hay miles de dibujos y miles de cosas inconclusas, y no solo como los cuadros, que están en estos cuadernos. Y algunos cuadernos estaban hechos para ser tratados, para pensar en algo que iba a publicar, que nunca publicó. O sea, si nosotros pensamos en Leonardo, Leonardo es alguien que no terminó la mayoría de las cosas, y que la mayoría de las cosas las hacía tal vez pensando en publicar, pero no le importaba publicar, las hacía porque las quería hacer. Y en ese sentido hay que decir también que muchos de estos códices hoy día están en distintos museos, en distintos países, están repartidos por todo el mundo, y el único códice que está en manos privadas es este Leicester, que está en manos, Leicester, en el fondo hoy día se habla de Leicester, porque varios que terminaron en Inglaterra, que es una gran pregunta de la historia de los códices, sería bastante interesante también contarla. Pero este terminó en manos de Bill Gates, que está muy orgulloso de tener este códice, por supuesto, ahora él lo puede tener, por supuesto, ¿ya? Pero no solo ha hecho, en el fondo, podríamos decir récord en vender, porque el códice no debe haber costado barato, tengamos claro, sino que ahora hace poco hizo noticia, el año pasado, de hecho,
porque se vendió este cuadro que primero se encontró, o sea, la historia del Salvator Mundi fue una cosa increíble, porque primero se encontró que era Leonardo, que no era Leonardo, y hay que autenticizar, porque hay que entender que Leonardo además tenía aprendices, por lo tanto, muchos cuadros de Leonardo tienen partes que no están hechas por Leonardo y otras cosas, y ahí los expertos van, digamos, estableciendo, y en este caso concluyeron que sí era un Leonardo. Y Christie's lo vendió el año pasado en 450,3 millones de dólares. O sea, este es el cuadro más caro, subastado, jamás, nunca en la historia. Y terminó en manos de un privado. ¿Ya? Hay privados que pueden pagar eso, obvio. Así que ahí está la noticia. Lo que lo seguía, digamos, en monto, era este Picasso de 179,4 y debajo de eso venían los girasoles de Van Gogh. Ya, un poco para que se haga, y uno de los girasoles de Van Gogh, porque hay muchos también. Entonces ahí está el momento del auction, que además yo siempre sigo estas cosas, yo siempre me meto en Christie's y en Sotheby's para saber en cuánto salen las cosas y para saber cuánto valen, porque de pronto uno se sorprende de, no sé, voy a darles una cosa por darles un dato. Me acuerdo una vez que había un dibujo de Durero y que salió como en $5.000. Y yo dije, fue como, no lo puedo creer, o sea, podría tener a lo mejor un Durero. Esto no lo podría jamás ni pensar. Pero evidentemente que cuando sabíamos que estaba esta subasta, varios lo vimos en vivo, porque además fue increíble, o sea, fue realmente increíble. Y como ven aquí, esta caricatura está genial. Entonces se pregunta, ¿quién es este genio? Y ella le dice, Christie's. Obvio, genial, genial. Entonces, sin duda, es el cuadro más famoso del mundo, la Mona Lisa, que como pueden ver ha sido usada y recreada y representada en miles de formas. Es el cuadro más famoso del mundo, no necesariamente es el más lindo del mundo. Yo me acuerdo cuando yo llevé a mi hija de 9 años al Louvre, le dije, Mani, este es el cuadro más famoso del mundo. Y ella miró así, se arrugó y me dice, no puede ser. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, es muy chico y muy feo. Y entonces yo le traté de explicar el sfumato, que no tenía línea, y qué sé yo, y me vi tratando de explicarle a una niña de 9 años, y la miré y le dije, tienes toda la razón. Es muy chico, hay que decirlo. Además tiene cuento, porque no solo era famoso, que ya vamos a hablar por qué es famoso cuando lleguemos al momento de la Mona Lisa, sino que además tiene cuento, porque es un cuadro que además cotizado, fue robado, o sea, a comienzos del siglo XX, hizo mucha noticia, porque lo robaron, lo andaban buscando, de hecho culparon a Picasso, que podía haber estado involucrado en este crimen, finalmente encontraron al ladrón de la Mona Lisa y la recuperaron. Así que la Mona Lisa, si antes del robo era famosa, después del robo más famosa, porque efectivamente ahora tiene vidrio, está como en un lugar especial, porque antes estaba colgada como estaba colgado cualquier cuadro. O sea, de hecho el señor que se la robó caminó por el Louvre, la descolgó porque es chica, efectivamente es chica, y se la llevó. Así de simple, así fue el robo de 1911. Y ahí está el gobierno francés diciendo, la encontramos. Pero además Leonardo, como pueden ver, en la cultura popular está presente en todas partes, o sea, tiene Lego, tiene Playmobil, por supuesto Playmobil tiene toda una línea de colección de estos personajes, ¿ya? Y tiene los pintores, o sea, y tiene varias versiones de Leonardo, aquí les puse 2, obviamente que ha sido replicado hasta el hombre del Vitruvio en ambas versiones, y muchas películas. Esta es una película que hizo la BBC, que probablemente es de las mejores que se ha hecho, ahora se vienen varias más. El Código Da Vinci, es decir, si ya la gente no lo tenía en mente, por todo el tema de la teoría de la conspiración levantada por el Código Da Vinci, volvió a estar presente. Así que el Código Da Vinci no hizo más que simplemente ponerlo en la primera línea y que además la gente empiece a buscar lo que no es verdad, porque el Código Da Vinci de verdad no tiene absolutamente nada. SAR sacó esta serie que se llama Da Vinci Demons, donde muestra varias facetas de Da Vinci que voy a mencionar ahora, pero no es una buena serie, hay que decirlo. Y ahora están haciendo esta nueva serie, que se ve bien, vamos a ver cómo viene, y se viene la película nueva, basada en el libro de Isaacson, donde el otro Leonardo, DiCaprio, pidió ser Leonardo. Así que Leonardo DiCaprio va a ser de Leonardo da Vinci. Pero, ¿quién es Leonardo? Hay que dar un poco de contexto, hay que ubicarlo para poder entender cómo un personaje de ese calibre puede haber convivido en época con, si nosotros empezamos a pensar en el Renacimiento en Italia, decimos, fueron contemporáneos con Miguel Ángel.
Miguel Ángel era menor que él. Pero sí, se van a encontrar, no se van a querer en vida para nada, van a competir. ¿Ya? Pero no solo él, si empezamos a pensar en los pintores del 480, del 580, es algo realmente impresionante la capacidad creativa que se va a dar en Italia en ese momento. Y esto tiene que ver, y parto aquí, tiene que ver con la peste. ¿Por qué tiene que ver con la peste? La peste fue antes, fue en el siglo XIV. Pero la peste negra mató a 1/3 de la población. Y eso es tremendamente importante porque efectivamente la peste va a atacar a toda Europa de modo rapidísimo y en 2 años se va a morir 1/3 de la población. Se van a infectar todo. Esto era una bacteria, algunos hoy día sostienen que era un virus, pero no se puede afirmar porque los virus no viven todo el tiempo y aunque han exhumado cuerpos no pueden afirmar eso. Es una pandemia y que efectivamente nadie se salva, que va a cambiar la forma de ser y de vivir del siglo XIV por muchas razones. El arte, por ejemplo, esta es una daga del siglo XIV que muestra la muerte. La muerte va a pasar a ser la protagonista. No solo eso, a la gente del siglo XIV de pronto le va a importar el tiempo por primera vez. Antes no había relojes, pero van a empezar a surgir los relojes astronómicos. Este es el de Praga, y esa es la esquina del reloj de Praga, que tiene a la muerte. ¿Y por qué me interesa la peste? Porque digo que la peste es fundamental para entender a Leonardo da Vinci. Porque la peste, que muere 1/3 de la población, va a implicar que si se muere 1/3 de la población, la torta económica que existía, que se la dividían en todos los que eran, se la van a dividir entre menos, súper simple. Es más, alguien que va a heredar la fortuna del tío lejano, 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 porque se murieron todos. ¿Ya? Y de pronto van a empezar a aparecer mucha gente con plata, pero que además van a tener una postura distinta en relación a la vida, porque ya que se morían como mosca y ahora me llegó la plata, bueno, gastemos, po. Van a empezar a vivir distinto. La vida es frágil, la vida se va. Y por lo tanto, el lujo del siglo XV se explica por este auge económico del siglo XIV, que es consecuencia de la peste. O sea, este cuadro es uno de los cuadros más famosos, que es los Arnolfini. Y los Arnolfini, que está en uno de los highlights de la National Gallery en Londres, nos muestra este matrimonio. Bueno, este cuadro es todo lo que no es. O sea, ellos se pidieron pintar, ellos nunca se casaron. Ella está esperando guagua, ella nunca tuvo hijos. No importa, con la plata podemos mostrar lo que queramos. Lo importante es, efectivamente, mostrar. Va a cambiar la vestimenta, van a cambiar los consumos. Si a esto además le agregamos que por la peste, que se muere mucha gente, van a surgir nuevos inventos, como la imprenta. O sea, el que Gutenberg haya inventado la imprenta es porque se murieron también los monjes. Bueno, ¿y quién va a hacer las Biblias? Hay que hacer Biblia, eso es lo que quería Gutenberg. Y se le ocurrió inventar la imprenta y combinar los tipos móviles que ya habían inventado los chinos con las prensas de los vinos y va a inventar la imprenta. Va a alcanzar el imprimir, de hecho va a imprimir una Ars Grammatica primero y después va a imprimir su Biblia, primero en velum, el velum era un cabrito, y justo en esta época también se inventa el papel. ¿Se imaginan Leonardo da Vinci sin papel? No habría sido Leonardo da Vinci. O sea, aquí hay muchos inventos fundamentales que tienen que ver con una holgura económica y obviamente con carencia de mano de obra. Cuando eso fomenta, la carencia fomenta la creatividad. Es más, cualquier profesor de economía diría que para entender la economía el concepto clave es la escasez. Cuando hay escasez hay creatividad y ahí surge la economía. Si no hubiese escasez no habría economía. Entonces, efectivamente van a surgir los libros, estos se van a multiplicar y van a empezar a aparecer en muchas partes. De hecho, en Italia, Aldus Manutius va a abrir una imprenta en Venecia, va a cambiar la letra gótica, que era la letra de Gutenberg, creando una letra nueva, que es la letra antica, y se va a dedicar a imprimir libros que ya existían, o sea, clásicos, digamos, y hacer circular. Por primera vez va a haber libros disponibles. Gente con plata, libros disponibles. Si a eso le sumamos la reforma, que llama la libre interpretación de las escrituras, implica plata, libros disponibles y gente que lee, porque si la gente no lee, no sirve que haya libros disponibles. Y por lo tanto va a haber un cambio importante. Así, Aldus Manutius va a ser el que va a partir en Italia, pero Italia va a tener una situación especial. ¿Y por qué una situación especial? Si nosotros vemos aquí, estos son los lugares donde surgen imprentas antes de 1500. Y hay una densidad importante y particular en Italia y otra densidad importante en Alemania. ¿Y por qué hay tantas imprentas en Italia y en Alemania? Súper simple. Ni Italia ni Alemania son países. No son países, son principados, reinos, estados, y por lo tanto, si Florencia tiene una imprenta,
Ferrara, que está al lado, también quiere una imprenta. Y Venecia quiere una imprenta. Pero en el caso de Francia, que es un reino, París tiene una imprenta, ya le vamos a poner una en Burdeos, porque está muy al sur. Pero no vamos a tener más imprentas, porque el país no necesita más. Pero en Italia hay la otra mezcla fundamental para la economía, competencia. Entonces hay plata, hay gente culta, empezando a leer y a adquirir conocimiento, y hay competencia. O sea, todo un círculo virtuoso. Y si nosotros miramos los incunables son los libros impresos antes de 1500. La gran mayoría se imprimen en Italia, y eso explica el Renacimiento. O sea, el Renacimiento se explica por una consecuencia económica y por las características particulares de Italia y Alemania. Y Alemania, efectivamente, si nosotros vemos también el idioma, el latín, la mayoría sigue siendo lo más importante. El alemán tiene un 10% y eso es Lutero. Y el italiano tiene un 8% porque el Renacimiento italiano va a escribir la mayoría en latín, pero un Boccaccio va a escribir en italiano. ¿Ya? Y un Leonardo va a escribir, no va a publicar, no va a imprimir, pero va a escribir en italiano, porque no habla latín. Eso es importante. Entonces, estos son los libros, la producción de libros. Miren lo que sucede en el momento de Leonardo. Se produce una explosión en el conocimiento. Entonces, aquí tenemos enmarcado a nuestro personaje y hay que entender que de él, ¿cómo sabemos? El primero que nos habla de Leonardo es Vasari, ¿ya? Vasari nos cuenta en esta vida de los excelentes pintores, escultores y arquitectos, que además es el primero que habla de Miguel Ángel, es el primero que habla de mucho. Dice la verdad, sí, en parte, idealiza muchísimo. Entonces, es cuánto le creemos a Vasari o cuánto le creemos al pie de la letra, pero Vasari nos dice cosas que sí podemos creerle. O sea, aparte diciéndonos que dice que nació en Vinci, pero posteriormente los estudiosos dicen que no nació en Vinci, que probablemente nació en un pueblito más. Vinci es un pueblo, cerca de Florencia. Y Anchiano no es un pueblo, es un caserío, que está a las afueras de Vinci. O sea, hoy día los estudiosos creen que nació en Anchiano, aunque Vasari nos dice que nació en Vinci. Es más, por eso se llama Leonardo da Vinci. Habría sido hijo de un notario, o sea, no de un don nadie, un personaje importante, un tal Piero, ¿no es cierto?, de Vinci, y de una campesina, que no sabemos mucho, pero los estudiosos han ido juntando información. Lo único que sabemos, porque dice Vasari, que se llama Caterina, y sabemos hoy día, se cree que era esta Caterina di Meo Lippi, que da lo mismo, porque de Caterina no vamos a saber nunca más. Básicamente esa es la verdad. Porque el abuelo, es más, el padre no se hace cargo del niño, porque el padre, sí, tiene un desliz con esta campesina, pero el padre estaba comprometido para casarse, más o menos bien. Y por lo tanto, no se iba a hacer cargo del niño, pero el abuelo se hace cargo del niño, y el abuelo lo registra en Vinci y lo bautiza en Vinci, y se lo lleva a vivir con ellos, ¿ya? Así que se va a vivir con su abuelo y después también con su padre a Vinci. Esto es Vinci, un pueblo lindo, sí, un pueblo. Ya que hoy día tiene el Museo Leonardiano, básicamente la iglesia donde está la pila vive en torno a lo que es Leonardo. Sabemos también que aparece después un pago de parte de la familia de Piero a Caterina y que la habrían casado, o sea, ella la casaron, o sea, entregó al niño y la casaron, así que ella hizo su vida separado. Su padre también se va a casar, va a tener, que de hecho van a tomar al niño, lo van a tener también con el abuelo y qué sé yo, pero la madrastra, se va a morir en el parto, y de hecho Leonardo va a ser hijo único, aunque era el hijo ilegítimo de Piero, por largo tiempo. Y ojo, que Piero se va a alcanzar a casar como 4 veces. Después va a tener hijos, pero al comienzo, durante largo tiempo, hasta que Leonardo es adolescente, no tiene hermanos. Después va a tener como 14 hermanos. ¿Ya? O sea, tuvo hermanos. ¿Ya? Ahora, como era hijo ilegítimo, que eso es tremendamente importante, no tuvo una educación formal, no podía heredar, porque generalmente que se estilaba, que el notario, el hijo del notario iba a ser notario. Y como no era hijo legítimo, no podía ser notario, porque el notario sí que no podía ser. A menos que el padre lo legitimase, y eso también era complejo, pero después va a tener hijo, que de hecho el hijo mayor va a ser notario. Pero tuvo suerte Leonardo, porque Leonardo habría sido un pésimo notario. Y como era legítimo, no va a ser notario y no lo van a mandar a estudiar. Entendamos que la gente, los colegios no existían
como algo generalizado. Los colegios generalizados se inventan en el siglo XIX. Eso no quiere decir que no había colegio. El hijo de un notario probablemente sí se formaban los clásicos principalmente y evidentemente aprendía latín. Pero como no iba a ser notario, no lo mandaron a ninguna parte. Y por lo tanto pudo tener una formación propia. El mismo Leonardo dice en sus cuadernos que su mentor fue la experiencia, ¿ya? Y que eso es tremendamente importante. Entonces, aprendió matemática, el papá era notario, insisto en el punto, aprendió ciertas nociones de matemáticas, ¿sí? Pero no aprendió latín, ¿ya? Y efectivamente va a mantener su posición de hijo ilegítimo el resto de su vida, no va a heredar nada, de hecho cuando muere el padre, aunque finalmente su tío va a ser, ese es el tío, le va a heredar plata, así que va a heredar plata. Entonces, para que nos demos un contexto, Leonardo está creciendo en Vinci, ahora ya se llama Leonardo da Vinci, piénsenlo corriendo, siendo curioso, porque en el fondo una de las cosas que hay que comprender es que Leonardo nunca maduró, ¿ya? ¿Y por qué digo que nunca maduró? No lo conocí en persona y no podría decir cuán inmaduro, solo basta ver lo que hizo en su vida para entender que no maduró, y lo digo en un sentido positivo, no negativo. ¿Por qué digo no maduró? Porque generalmente nosotros somos curiosos intrínsecamente. Los niños son inmensamente curiosos. Tan curiosos que llega un minuto en que quieren saber todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las nubes son así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno empieza a contestarle y de repente uno le dice basta. Y generalmente eso se les pasa, ¿ya? Y yo que me dedico y tengo mi otra chaqueta en educación, se les pasa principalmente por el sistema escolar. No es conveniente preguntar tanto. Entonces llega un minuto en que ya no preguntan más y en verdad hay que estudiar y no hay que seguirse preguntando. Pero Leonardo se va a hacer preguntas el resto de su vida y probablemente sí tiene que ver con su falta de educación formal. Él va a ser absolutamente curioso de profesión. Y además en sus cuadernos, aparte de los dibujos y las cosas, él se hacía preguntas. Y preguntas insólitas. ¿Cuánto mide la lengua de un pavo real? Y diríamos, ¿y a quién le importa? Bueno, en realidad a nadie le importa, pero a él le importaba. Y no solo le importaba, porque se puede imaginar lo difícil que debe ser abrirlo, y eso lo hacía. O sea, no le quepa ninguna duda que eso lo hacía. Pero se hacía preguntas hasta grandes, o sea, sus cuadernos posteriores, incluso cuando ya antes de morir, él muere a los 67, está lleno de estas preguntas entre medio de estudio. Entonces, entre medio se anotaba una pregunta como una costumbre para no olvidarse. Y obvio, y efectivamente va a ser y va a buscar información de muchas cosas al mismo tiempo. Esto es Italia, no es un reino unitario, sino que son muchas ciudades-estado, reinos, principados, en fin, distintos, ¿ya? Y efectivamente aquí Vasari nos cuenta que el abuelo se dio cuenta que el niño pintaba bien, el padre se dio cuenta que el niño dibujaba todo, o sea, no solo era curioso, sino que además dibujaba, y que lo habría llevado a Florencia para que entrara en un taller. En una época tenemos una época de los oficios, tenemos una época de todo el sistema gremial, por lo tanto, si el niño quiere ser pintor, tiene que entrar en el taller de algún maestro para que lo tome como aprendiz y pueda aprender el oficio. Así que como a los 12 años, Leonardo habría llegado a Florencia. ¿Y a dónde llegó Leonardo? O sea, piensen ustedes que de Vinci, un pueblo pequeño, o sea, ¿qué hacía en Vinci? Aparte de recorrer el pueblo en 2 segundos, piensen la inquietud que él tenía, después de recorrer los campos, dibujar las flores, ¿no es cierto?, hacer mapas, porque Leonardo caminaba y hacía mapas, una cosa impresionante. Pero cuando llega a Florencia, Florencia es una ciudad donde está todo pasando. O sea, entendamos que Florencia en la generación anterior había personajes como Brunelleschi, y en parte de esta competencia entre las ciudades, Brunelleschi había logrado hacer el Duomo de la Santa María del Fiore, que pasa a ser como el emblema del poder de Florencia. Florencia es una ciudad poderosa, una ciudad con plata, ya hablamos del dinero que hay circulante, una ciudad donde los banqueros han generado un nuevo tipo humano, esta gente que asciende, que ya no tiene un rango anterior, pero que ahora son importantes y que además todos ellos que son nuevos ricos necesitan mostrar grandeza, eso es importante. O sea, los Médicis van a terminar haciéndose dueños de Florencia y van a tratar de mostrar su grandeza a través del arte. Y Brunelleschi va a ser uno de esos capítulos. ¿Y qué era Brunelleschi? Bueno, Brunelleschi era pintor, era arquitecto, sí, sin duda, era ingeniero, era todo, era muchas cosas al mismo tiempo. Esta idea de ser varias cosas ya estaba en el ambiente, no es Leonardo el primero.
Cosimo el Viejo va a ser el primero que va a hacer la fortuna y que de alguna manera va a terminar gobernando en Florencia y va a terminar contratando a Brunelleschi, que va a proyectar el Duomo, como les dije, pero no solamente el Duomo, sino que varias edificaciones dentro de Florencia. ¿Ya? Esta idea que ya vemos del Renacimiento de copiar la forma del mundo clásico se van a poner de moda en la generación anterior a Leonardo, así que el Leonardo joven, cuando llega a Florencia, ya se va a encontrar con toda esta arquitectura y con todos estos cambios que son algo nuevo, algo distinto al mundo medieval, podríamos decir al gótico, ¿ya? Que de hecho es un término que va a aparecer después. Pero no solo eso, sino que además pintores del periodo temprano también van a hacer su carrera en Florencia. Florencia va a competir con las otras ciudades y una de las competencias no solo va a ser la guerra, de hecho los florentinos no eran buenos para la guerra, y por lo tanto a los florentinos la mejor competencia que les va a venir va a ser la competencia en el arte. Pero el arte es una competencia también. Es más, cuando Brunelleschi hace el Duomo, dicen, ¡ay, tiene un Duomo! Nosotros también queremos. Y la cúpula va a ser un tema político en Europa por largo tiempo. La primera cúpula había sido el Panteón de Roma y después de ese nadie había hecho eso. Y por lo tanto Brunelleschi hace la cúpula. Y por eso la obsesión después del papado para que el proyecto de Miguel Ángel Buonarroti de la cúpula de San Pedro es la competencia. Roma es más importante que Florencia. Y ojo, cuando se quema Londres, 1666, Christopher Wren hace la cúpula de San Paul. Y es más, Nicolás I hace la cúpula de San Isaac. La cúpula es político. Entiendan ustedes que el arte es político, económico y político. Entonces, aquí tenemos todas estas obras que se hacen antes de Leonardo. Imagínense un Leonardo de 12 años llegando a Florencia, caminando frente al Batisterio del Santa María del Fiore, viendo de alguna manera todas estas obras de arte financiadas en parte por el Estado y por los mecenas, porque además hay una competencia entre los pares, digamos, dentro de la misma ciudad. Ghiberti había hecho las puertas del paraíso, y no solo eso, sino que todo este arte que inundaba la ciudad es, podríamos decir, una escuela en sí misma. ¿Ya? Y vimos que Leonardo es alguien que aprende de la experiencia. Así que estos son detalles de las puertas del paraíso. ¿Y para qué decir el Orsa Michele? Que aquí está el Orsa Michele, donde se van a poner varias estatuas de los, digamos, escultores tempranos, Donatello, ahí también está el San Jorge de Donatello, aquí está de Brunelleschi, o sea, no solo era arquitecto, no solo era ingeniero, también era escultor. ¿Ya? Aquí está Ghiberti, que no solamente podía esculpir las puertas del paraíso, sino que también las estatuas del Orsa Michele. ¿Ya? Aquí Di Bacco. Y aquí me quedo con Andrea Verrocchio. También va a poner su estatua en el Orsa Michele. Y Andrea Verrocchio va a ser el maestro de pintura, que no es solo pintura, de Leonardo. O sea, Leonardo va a tener la suerte de llegar al taller de Verrocchio, que era un taller que no solamente enseñaba pintura. Verrocchio hacía escultura, Verrocchio hacía como unas performances. O sea, imagínense todas estas familias con plata, contrataban a los talleres para que le hagan una obra de teatro. ¿Ya? O sea, él va a ser, en parte, va a aprender como este oficio de organización de eventos, pero con espectáculo, ¿ya? Y con arte, ¿ya? O sea, del buen gusto, digámoslo así. Entonces, esta es la Florencia del periodo. No solo eso, en la pintura, piensen en lo anterior. O sea, Giotto va a pintar varias cosas en Florencia, no necesitaba viajar, lo podía ver solamente en Florencia. Masaccio también había hecho grandes murales en este periodo, y esto es lo que abunda en el periodo. ¿Para qué decir Botticelli, que también es un poco anterior? Botticelli también era parte de este mundo. Y aquí varios más que van a circular. Palladio era el otro taller, la competencia de Verrocchio. Y entre la competencia igual se observaban. Si ustedes ven esta niña, después van a ver algunos dibujos de Leonardo, se parece. Obviamente que se copiaban, no, nadie inventa la rueda. Entonces aquí vemos a este joven Leonardo, que va a llegar al taller de Verrocchio, está Andrea Verrocchio, y el taller enseñaba de todo: metalurgia, escultura, pintura, mecánica, carpintería. O sea, esto era mucho más que ir a aprender pintura. Y obviamente que esto que va a aprender va a ser tremendamente importante, porque una cosa que va a hacer Leonardo es tomar mucha información diversa y juntarla. Y eso es lo que hace un creativo. Un creativo toma mucha información de distintos lugares y sabe cómo combinarlo. Y entonces,
Efectivamente, él sí dibujaba temprano. Esto es probablemente el dibujo más temprano que se conserva de Leonardo. Probablemente esos caminos, porque es como el campo. O sea, esto es la época que estaba probablemente en Vinci, ¿ya? Y efectivamente aquí el paisaje del río Arno. ¿Cómo era Leonardo? Sabemos que era bastante buen mozo, ¿ya? No lo dice, voy a seguir ahí, no lo dice solamente Vasari, sino que podemos saber cómo más o menos se habría visto. Es más, esta es una escultura de Verrocchio, que efectivamente esculpe un David, y sabemos que el modelo fue Leonardo. Así que este es el Leonardo, que además llegó como a los 12 años, o sea, aquí podría haber tenido 13, 14, ¿ya? Y que fue el modelo. Pero no solamente sabemos que fue modelo ahí, porque dentro del taller tenían modelos, hacían distintos encargos y modelaban ellos mismos, po. Entonces, no solamente es el David, sino que aquí es la cara del ángel, así que era rubio y era crespito. Ya, eso lo sabemos, porque efectivamente aquí vemos que las facciones son bastante parecidas, tanto de la escultura como del ángel, que esto todavía no es Leonardo. O sea, ¿qué hacía Leonardo en el taller? Aparte de servir los cafés, sin lugar a duda, obvio, ya, era termina aquí, arregla acá, pero él no hacía ninguna obra. Hasta que Verrocchio, que tenía muchos encargos, y esto nos cuenta Vasari, vamos a ver cuánto le creemos de la verdad. O sea, parte es verdad, parte no es verdad. Cuando Verrocchio tenía muchos encargos, le habían encargado este cuadro, en el fondo el bautizo de Jesús. Y efectivamente va y se lo lleva al cliente, y el cliente le dice, pero tú dijiste que habían 2 ángeles. Y Verrocchio no le cabía el otro ángel. O sea, Verrocchio había entregado este cuadro con este ángel completo, ocupaba todo el espacio hasta acá. Entonces tenía que hacer un viaje y le dice a Leonardo, agrega un ángel. No estaba fácil, el espacio era poco, y Leonardo agregó el ángel. Según Vasari, cuando llegó Verrocchio, vio el ángel de Leonardo y dejó los pinceles y dijo, no pinto nunca más. Ese es el punto que no tenemos tan claro, porque Verrocchio iba a seguir trabajando. Pero efectivamente sí, Verrocchio se va a dar cuenta, ¿qué es lo que nos quiere decir Vasari? Vasari nos dice que Verrocchio se da cuenta de que el joven Leonardo hizo algo fabuloso, y hizo algo distinto. Porque efectivamente el ángel de Verrocchio queda como mirando al otro ángel diciéndole, parece que tú eres mejor que yo. ¿Ya? Pero el pelo tiene movimiento, hay algo distinto. Y vamos a ver que lo que es distinto en Leonardo es que Leonardo por primera vez va a empezar a pintar la emoción. Va a tratar de pensar qué está sintiendo, no solamente que se vea bien, sino que esta idea de trabajar en parte en los espectáculos y en el teatro va a hacer que sus cuadros desde temprano tengan que ver con eso. Entonces aquí está, este era de una pintura, son las etiquetas, pero muestra a este joven Leonardo en el taller de Verrocchio, ahí está el David, ¿ya? Entonces, efectivamente ya en 1472 va a aparecer registrado en la Academia de San Luca como artista. O sea, ya lo consideran, en el fondo, no solo aprendiz. Y va a empezar a pintar sus primeros cuadros. Esto va a ser su primer cuadro como solo, ya no agregando un ángel, va a ser esta Anunciación, donde ya se ve cosas importantes de lo que es el Leonardo posterior. Independiente que un Leonardo temprano, que todavía les falta mucho, esta no es la Mona Lisa, y ya van a entender por qué la Mona Lisa tiene el lugar que tiene, pero efectivamente aquí hay un juego de la perspectiva, estudios de la matemática, estudios que están incorporados. O sea, si bien todo el Quinquecento en particular tiene una obsesión con la perspectiva, y que de hecho a veces que es grotesca, porque uno dice, o sea, quieren mostrar el punto de fuga hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, para mostrar que son maestros de la perspectiva. Leonardo hace también, o juega con una composición, aquí hay un triángulo clarísimo, ¿no es cierto?, y que ya se ve. Es más, Leonardo estudia muchísimo antes de pintar, algunos dibujos sobreviven, esta es la manga del ángel, y ya para este cuadro, él se da cuenta que no se puede pintar en tercera dimensión, pero que lo único que hace la tercera dimensión no es solamente la perspectiva, que era todo lo que estaban usando en ese minuto, todos usaban la perspectiva lineal, sino que aparte de la perspectiva lineal, tenía que ver con las luces y las sombras, porque efectivamente la perspectiva, para que fuera realmente real, tenía que incorporar la luz y sombra, y por lo tanto estos son los ensayos para practicar en el fondo la pollera de la Virgen, que no lo hace una vez, sino que va a hacer muchísimo para tratar de mostrar que efectivamente
la perspectiva va más allá, se sale de la tela, va hacia afuera, no solamente hacia adentro como da la perspectiva lineal. Aquí ven las arrugas, como de alguna manera la luz y sombra es la que permite que se vean las cosas. Aquí todavía es un Leonardo temprano, que aunque está jugando con la luz, todavía hace línea. Posteriormente Leonardo va a concluir que las líneas no existen. Y por eso va a inventar el sfumato. Y va a pintar sin línea. Las líneas no existen en la realidad. Lo que nosotros vemos como una línea es simplemente el cambio entre la luz y la sombra. Y por eso él después va a hacer lo que va a llamar sfumato. No hace línea, sino que se esfuma. Y por eso, de hecho, la Mona Lisa está pintada entera sfumato. No hay línea, no hay dibujo. Aquí todavía hay dibujo. Eso lo va a ir mejorando. Y obviamente que va a practicar muchísimo en esto que nosotros llamamos como el drapeado de alguna forma. Y va ya en sus cuadernos, y posteriormente va a tener mucho dibujo en sus cuadernos, donde además se va a plantear la idea de la luz. Es más, si la luz viene de aquí, ¿cómo se ven las sombras? Pero si corro la luz acá, la sombra cambia. Si cambio la luz aquí, si la luz viene de abajo. O sea, efectivamente toda la realidad cambia y es algo muy temprano para Leonardo. Si nosotros pensamos que un Monet va a decir que la pintura es luz. Y efectivamente, ¿qué hace Monet? Pinta el mismo cuadro varias veces. O sea, pone varias telas en el mismo lugar y pintaba a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Y efectivamente, por ejemplo, no sé, en la catedral de Reims, ¿no es cierto?, lo hace ¿cuántas veces? O en el campo, esos cuadros de Monet que son todos iguales, pero que son distintos en colores, tienen que ver con ese ejercicio. O sea, esa idea de que la impresión óptica tiene que ver con la luz, ya lo tiene súper claro Leonardo. Y es más, debido a eso, se va a interesar en la óptica. Y por eso va a empezar a estudiar cómo, para poder lograr mejor su pintura, va a empezar a estudiar sobre la luz, la sombra. En este periodo temprano va a pintar varios otros cuadros. Está Madonna Dreyfus, que además yo encuentro que la guagua es del terror, aunque efectivamente él hace estudios varios de guagua, pero en el Renacimiento en general las guaguas no les quedan bien, ni siquiera Leonardo, ¿ya? Pinta esta Madonna Dreyfus, esta otra Madonna de la Encarnación o de la Flor, como se llama, que de hecho está en el Hermitage. Aquí una guagua gorda, definitivamente gorda. Esta es tremenda, esta guagua, ¿ya? Esta está en Alemania, que son estas Madonas de este periodo, y varios, en el fondo, dibujos, bosquejos, para pintar más Madonna. Algunos dibujos, hace los dibujos dentro del dibujo. El papel también era algo que no había muchísimo. Y va a pintar una segunda Anunciación que está en el Louvre y que efectivamente es un alargado bastante particular. Y va a pintar, este va a ser su primer retrato, esta Ginebra de Medici, que es el único cuadro que está en América. Esto está en Washington, aparte de en el fondo el que vendieron ahora, pero es una colección particular, el único exhibido, digámoslo, en América. Y que muchos la comparan con la Mona Lisa. Hay ciertas cosas de la Mona Lisa, pero esto no es la Mona Lisa. No hay sfumato claro aún, hay ciertas cosas de emoción, de esa cara que todavía no dice, pero no dice, y uno podría decir que está pensando, nos da para imaginar muchas cosas. Pero efectivamente se ve ya un gran cuadro, pero no es la Mona Lisa. Lorenzo de Medici, que va a heredar, podríamos decir, no es el trono, pero efectivamente el poder en Florencia, Lorenzo el Magnífico. Si el padre apoyaba el arte, Lorenzo ya, es decir, apoyaba el arte enormemente. Es más, Miguel Ángel Buonarroti se va a criar en la casa de Lorenzo el Magnífico, van a ser amigos, así, o sea, cercanos. De hecho, va a estudiar en el Parque de la Escultura, va a poner una academia platónica, va a fomentar las artes. Y efectivamente este periodo hay una serie, estas sí se las recomiendo, además, como digo yo, con este Lorenzo de Medici hay suficiente razón para ver la serie, obvio, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que hay varias más. Esta está en Netflix, que hoy día está todo el mundo Medici y este periodo muy en boga. También han aparecido, y esta italiana, o sea, han salido 3 series en 2 años sobre los Medici, así que bastante interesante familia. Además, insisto, si la revista Cosas, que ya no existe, hablemos de la Ola, que es la única que todavía existe, ¿no es cierto?, tiene cuento para contar, la familia Medici, ustedes se mueren todo lo que tiene para contar. O sea, él en este periodo además dibuja este dibujo, entre otras cosas, que siempre se ha pensado que es un condottieri, pero en realidad él esto lo que hace es hacer un tipo de soldado para una representación teatral. O sea, también hacía, podríamos decir, vestuario, ¿ya? Y esa es la idea. Entonces,
Cuando muere Giuliano de Medici, el hermano de Lorenzo va a ser asesinado en la misa, o sea, después de la misa el asesino se le va a lanzar encima y esto va a ser una conspiración de los Pazzi, van a perseguir a los Pazzi y finalmente van a tomar al asesino y lo van a colgar. Bueno, Leonardo va a ir todos los días a dibujar al colgado, que lo van a dejar como una semana colgando, y va a dibujar día por día. Y por lo tanto Leonardo va a dibujar la descomposición del cuerpo. De esos dibujos no sobreviven todos, pero sobrevive este. O sea, Leonardo va a ir todos los días, a cada rato a dibujar. Encontró que esto era fascinante, poder dibujar la descomposición de un cuerpo. Probablemente a nadie le interesaría, pero a él, insisto, sí le interesaba. Y en este periodo, además, y aquí una de las cosas que se sostiene o muchos sostienen para afirmar tajantemente que Leonardo sí era homosexual, no sabemos, podría haber sido probablemente sí o no, como digo yo, porque efectivamente ¿en qué se basan para afirmar que lo era? En dos acusaciones que en la ciudad de Florencia cualquier ciudadano podía acusar anónimamente a cualquiera de algún crimen metiéndolo en un buzón. Y va a llegar una acusación anónima que dice que lo acusan de sodomía. Lo van a tomar preso y lo van a liberar por falta de mérito. Y va a haber una segunda acusación con respecto a lo mismo. Y esa es la gran, en el fondo, afirmación. Hay teóricos que estudian a Leonardo que afirman tajantemente que no lo es y como que es un tema personal para ellos. Y otros que afirman tajantemente que sí lo es y toman la idea que su genialidad depende de eso. Yo me pongo en la postura que es irrelevante. Si lo era o no lo era, da lo mismo. Porque no es genial por serlo, ni es no genial por no serlo. Y tampoco una cosa o la otra no cambia nada. Lo que sí sabemos que él en su vida, porque esa es una de las razones para afirmar eso, y la otra razón es que él va a tener algunos compañeros, discípulos. Ahora, vuelvo al punto, no necesariamente tampoco afirma. Discípulos que eran hombres, no habían discípulas mujeres. No es un tema de género, es un tema de época, obvio que eran hombres. Y los dibuja desnudos, tampoco es prueba de nada. Él no nos dice nada, por eso digo, en sus palabras no tenemos para afirmar ni para negar. La mayoría afirma, por eso dejo esto abierto, pero sí, va a tener una acusación clara de sodomía. No se le conoce, no se va a casar, no se le conoce en el fondo pareja formal, ya vamos a hablar de los que se dice que habrían sido sus discípulos, compañeros, llámenlo como quieran llamarlo. Efectivamente, su padre, preocupado porque ya está registrado en la Academia de San Lucas y no tiene pega, le va a conseguir que el monasterio de San Donato le encargue una adoración de los Reyes Magos. A Leonardo va a empezar esto, imagínense, el papá, notario, le consiguió una pega. Y el joven Leonardo hace un primer boceto, hace un segundo boceto que es este, y después no lo termina y se va. ¿Se puede imaginar el papá cómo estaba? Ha estado muy contento. Bueno, esta es la adoración de los magos, que no lo terminó, que habría sido magnífico que lo terminara porque es un cuadro que habría sido magnífico. Igual está exhibido esto en el Louvre, en el Uffizi. Pero miren aquí, lo que yo les decía, él pinta las emociones. No es el cuadro, pero ya vemos que aquí hay algo teatral. O sea, aquí ¿qué está pasando? Efectivamente, uno de los magos ya entregó su regalo, el otro lo está por entregar, hay expectación, hay sentimiento, hay cosas. Miren aquí más cerca todavía, ¿ya? Y esto no está terminado, esto simplemente es el boceto. O sea, esto habría sido un cuadro magnífico. Aquí alguien hizo algo un poco más terminado. Este es un cuadro hecho en base, no es Leonardo, al boceto de Leonardo, que lo terminó, que no tiene el estilo leonardiano propiamente tal, pero lo copia. Y este es el dibujo original, que además es muy interesante otra vez para su personalidad lo que sucede aquí. Porque cuando él va donde Donato, digamos, del monasterio de San Donato, le lleva esto. Y entonces los monjes dicen, ¡ah, fascinante! Y cuando vuelve atrás, con el boceto, le dicen, pero ¿y los camellos? O sea, a los monjes le encantaron los camellos. ¿Ya? ¿Y los camellos? Y Leonardo contesta algo genial. Llegó mucha gente, no es mi culpa, quedaron atrás. Súper simple, ¿ya? Y efectivamente los camellos desaparecieron, pero no lo terminó. Pero ensayó muchísimas cosas para este cuadro, ¿ya? Efectivamente lo intenta. Va a quedar muy frustrado él, porque estaba trabajando en esto, y el Papa Sixto llama y convoca a estos antes de Miguel Ángel, la generación un poquito antes. Tenemos a un Leonardo joven, Miguel Ángel es 20 años menor, así que esto es justo 20 años antes. El Papa Sixto pide a una serie de pintores pintar su capilla, esta es la capilla Sixtina.
Y entonces convoca a varios artistas y no convoca a Leonardo. Y se picó, tal y cual. ¿Ya? ¿A quién convoca? Perugino. Estas son todas las murallas laterales, porque cuando uno entra a la Sixtina generalmente uno mira arriba, toda la razón, eso es lo que hay que mirar, mira al fondo, el altar donde está el juicio final, pero al lateral hay cuadros fabulosos que la gente no los mira, tampoco hay tiempo porque generalmente uno entra con 850.500 chinos y por lo tanto es bastante difícil ver nada, a menos que viajen conmigo, que el año pasado la tuvimos cerrada para nosotros. Éramos 20 personas y tuvimos 45 minutos en la Capilla Sixtina para nosotros. ¿Ya? Pero efectivamente ahí pudimos observar los peruginos, Botticelli, hay varios Botticelli en los laterales, ¿ya? Que son todos estos cuadros que va a encargar. ¿Ya? Aquí Ghirlandaio es el maestro de Miguel Ángel, aquí Piero di Cosimo, Rosselli, ¿no es cierto? Aquí también Botticelli. Estos son todos los cuadros de la Sixtina que efectivamente no van a llamar a Leonardo y Leonardo se va a sentir tremendamente ofendido. Se pueden ver, Botticelli es el que más pinta, pero él, Ghirlandaio, tienen varios de los cuadros y Perugino también tiene 2, Rosselli también tiene 2, pero Botticelli tiene bastante más. Así que así era la Sixtina. La Sixtina tenía todos estos cuadros aquí y el cielo era con estrellita, ¿no? Hasta que Miguel Ángel lo va a cambiar. Le van a hacer otro encargo, va a empezar a pintar este San Jerónimo, que tampoco lo terminó, y que hoy día sabemos que lo siguió pintando, porque hoy día tenemos certeza que este cuadro lo partió pintando en un momento y lo volvió a pintar después de estudiar anatomía, porque al pintar anatomía se dio cuenta que el cuello no era así, o sea, el cuello está nuevamente pintado, o sea, abandonó las obras pero las volvió a tomar, tampoco lo terminó, pero efectivamente ese cuello está rehecho, ahí, rehecho, después de sus estudios de anatomía que son posteriores, ¿ya? Cuando de alguna forma se engolosinó con el tema de la anatomía. Para tener grandes amigos, él era un personaje sociable, a diferencia de Miguel Ángel era solo, no solo era solo, era curioso, era probablemente Miguel Ángel era Asperger, no se bañaba, estaba siempre solo, gruñón. En cambio, Leonardo era el que organizaba las fiestas, no podía no ser simpático, ¿ya? Y era amigo de varios. Bramante va a ser gran amigo de él, este es Bramante, y Bramante pinta este cuadro, donde se pinta a él y donde pinta, en fondo esto es Heráclito y Demócrito, y donde pinta como Heráclito a Leonardo, ¿ya? Así que ahí podemos volver a ver a Leonardo ya un poco mayor. Y de pronto se presenta una oportunidad, porque Lorenzo, que sabe que no es bueno para la guerra, Florencia no es buena para la guerra y por lo tanto tiene que jugar la diplomacia, y dentro de la diplomacia Lorenzo ha incorporado mandar artistas. Entonces decide mandar una delegación artística, musical de hecho, a Milán, un poder fuerte, donde hay un nuevo duque de Milán, y manda a Milán esta delegación artística y manda a Leonardo porque Leonardo había diseñado una lira que tenía la forma de un lobo. Y entonces esto era interesante, que además era pintor y que lleve la lira y que vaya para allá. Pero efectivamente ahí está la lira con forma de lobo, diseñada por Leonardo. Leonardo va a ir y Leonardo tocaba la lira. Y efectivamente llega allá y decide que se quiere quedar. Y entonces él va junto a otros músicos, este es un cuadro que Leonardo pinta después, pero probablemente este músico es Atalante Migliorotti, eso es lo que se piensa, que es el que lo acompañó, no era el único que iba, era una delegación. ¿Ya? Y así va a llegar a Milán como músico, es más, estos son instrumentos que diseña y música que compone Leonardo, y es más, aquí inventa algunos instrumentos como esta viola organista, ¿ya? Que la inventa Leonardo, porque además acuérdense que él venía de hacer espectáculos, y por lo tanto la música era algo interesante dentro de los espectáculos, y inventa también este tamburo, que es como, se parece a los que bailan, ¿no es cierto?, en la Plaza de Armas, algo parecido, ¿ya? Efectivamente, pero que tiene además varios otros mecanismos, estas máquinas para las representaciones. Y esta es la viola organista, esta es la viola organista que va a inventar Leonardo. Puse esto adrede, quiere quedarse, y le manda una carta al duque de Milán. Esta carta es un poema, esto es lo mejor de Leonardo da Vinci. Y le dice así, no voy a leer todo, pero le dice: muy ilustrísimo señor, habiendo visto y considerado, en fin, yo quiero quedarme con usted, le dice, puedo, uno, porque pone los puntos, construir puentes muy livianos, fuertes y portátiles.
2. En caso de sitio puedo cortar el agua de las trincheras y hacer pontones y escalas. 3. Puedo demoler cualquier fortaleza, siempre que sus cimientos no estén sobre piedra. 4. Puedo también construir cierto cañón, que es liviano y fácil de transportar, que tira piedras como granizo. Después le dice, puedo construir pasajes subterráneos y en silencio, puedo hacer carros acorazados para la artillería, construir cañones, morteros y artillería liviana. Puedo hacer también catapulta. Sobre el mar puedo construir cualquier tipo de máquina. Número 10, después de que habló de esto de pura guerra, es Milán. A Milán sí pelea guerra, él se quiere presentar como un ingeniero, en el fondo militar, hasta el punto 9. Y en el punto 10 le dice, en tiempo de paz, creo poder daros tan completa satisfacción como cualquier otro en la construcción de edificios públicos o privados, en la conducción del agua de un lado para otro, puedo también esculpir en mármol, bronce y yeso. Y al final dice, y respecto a la pintura, me es posible competir con cualquiera, sea quien sea. O sea, by the way, también pinto, ¿ya? Contráteme, ¿ya? Y es más, y después le dice, además podría encargarme de la ejecución del caballo de bronce, que asumirá con gloria inmortal y eterno honor la auspiciosa memoria de vuestro padre, la ilustre casa Sforza. Bueno, y lo contratan, y efectivamente va a pasar 17 años en Milán, así que los monjes que tenían la adoración de los magos, no terminó, se fue, no volvió. Imagínense el papá le había conseguido esa pega, no la terminó y se quedó en Milán. Y todos los 20 y tantos de haber estado indignado, de todas maneras. Pero se quedó en Milán y aquí lo contrataron específicamente para organizar primero las fiestas. Así que la primera etapa de Leonardo da Vinci en Milán era el organizador de las fiestas. Y por lo tanto, él va a ser el que va a organizar y va a hacer, estas son escenografías, que organiza y que hace Leonardo para, en el fondo, lo van a titular Apeles Florentino, o sea, además era como un personaje importado, y hace toda esta escenografía, estos diseños de vestuario para las fiestas, pero además él empieza a sofisticar las fiestas. Y entonces, efectivamente, esto de ser, podríamos decir, empresario del entretenimiento, porque eso era, va a hacer que combine la realidad con la ficción. Porque efectivamente en estas fiestas volaban los pájaros, y él inventaba unas máquinas para que volaran los pájaros, pero también volaban los ángeles. Y en el fondo aparecían unos perros, pero aparecían unos dragones. O sea, combinaba la realidad con la ficción y él creaba maquinarias y cosas que eran principalmente para las fiestas. La mayoría de las máquinas de volar que hoy día nosotros tenemos de Leonardo y que decimos, él quiso volar, no, él las inventó para esto. Eran parte de su espectáculo, ¿ya? O sea, estos son todos los trajes que él diseñaba, estas son las máquinas de volar para que baje del escenario y venga de arriba y caiga en la mitad del palacio. O sea, imagínense al duque Sforza encontrando que esto es fabuloso. O sea, este ingeniero militar, que no había hecho nada militar, porque no hizo nada militar en Milán, ya se dedicó a esto. Es más, este invento, dice, Leonardo inventó el helicóptero. Eso lo inventó para una fiesta de los Sforza, para que alguien cayera de arriba. No inventó el helicóptero. Ahora, sus principios sí pueden servir para cosas después. Pero efectivamente, además, dentro de los entretenimientos, él va a empezar a jugar con los extremos. Y aparece todo esto que llamamos lo que se llama lo grotesco en Leonardo. ¿Qué hacía Leonardo? Hacía una caricatura grotesca, se las mostraba a la gente y contaba historias. Le inventaba una historia. Estas son las caricaturas de Leonardo, que son geniales, que es más, pensemos en personajes como los ilustradores de la época victoriana, que eran, digamos, fabulosos para Sir John Tenniel, entre otros, usaban los dibujos de Leonardo para hacer sus propios dibujos. Es más, van a ver que Sir John Tenniel no solo era el ilustrador del Punch, sino que es el ilustrador de la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas. Ténganlo en cuenta, miren lo que les voy a mostrar. Estas son las caricaturas de Leonardo, o sea, se pueden imaginar los cuentos que haber contado, o sea, todos muertos de la risa, ¿ya? Y contando aquí estas parejas disparejas, en fin, ¿ya? Miren aquí, acuérdense de la Reina de Corazones, por favor, ¿ya? Obvio, John Tenniel encontró que esto era realmente fabuloso. Esto es lo que se conoce como los grotescos de Miguel Ángel. Como él se había presentado como ingeniero y pudo construir edificios, el duque Sforza le va a pedir, porque en el fondo la catedral de Milán no tenía
cúpula, tal y cual. Entonces el punto era, quiero que ponerle una cúpula. Y Leonardo efectivamente va a tratar de proyectar una cúpula, pero la cúpula no le combinaba. Esta era una iglesia gótica, por lo tanto era difícil. Pero estos son los dibujos que va a hacer Leonardo para el proyecto de la cúpula de Milán. Estaba viendo cómo solucionarlo, él quería volverlo en el fondo más clásico, cosa que era difícil, y por lo tanto no va a ganar el proyecto de la cúpula y finalmente se va a hacer una punta más gótica. Entre tanto, él le había dicho, puedo también hacer la estatua ecuestre de su padre, y el duque de Milán le va a decir, hágame la estatua ecuestre. Y va a empezar sus bocetos, va a estudiar, y va a estudiar, y va a estudiar, y va a estudiar la anatomía del caballo, porque ¿cómo voy a hacer un caballo si no sé cómo es el caballo? Y va a seguir estudiando el caballo, va a estudiar todo lo que se había hecho, se va a dedicar a estudiar anatomía y a dibujar y a hacer un modelo, finalmente después de mucho tiempo, porque el duque Sforza lo apura, va a ser un modelo en arcilla para que se tenía que fundir, hacer el bronce, pero va a estudiar todas las proporciones del caballo y se va a dar cuenta que necesita también estudiar los músculos del caballo, y ya que tiene que estudiar, en el fondo, aquí vemos todos los dibujos de cómo se mueve y las luces y las sombras, y va a hacer miles de estudios de caballo. Y cuando llegó el minuto que ya tenía la estatua en arcilla y tenía que llegar el bronce, había una guerra y por lo tanto el bronce se ocupó, así que no fue culpa de él en este caso que no se terminó, pero se va a dar cuenta estudiando al caballo que necesita estudiar también al jinete, porque dependiendo de cómo se mueve el caballo, también cómo se mueve el jinete, y por lo tanto, esto también, entre tanto, porque para llegar al modelo de arcilla se va a demorar muchísimo, y él dice, estoy estudiando, y se va a dar cuenta que para ver los movimientos, también necesita estudiar los movimientos de otros animales. ¿Quién le encargó pintar a los gatos? Nadie, ¿ya? Solo a él le llamaba la atención. Ese día había de almuerzo jaiba, bueno, mientras los otros se las comían, él las dibujaba. Ya, un poco para que se hagan una idea, o sea, va a dibujar, es más, él se va a preguntar cómo vuelan las libélulas, cómo, si mueven más rápido las alas cuando suben o cuando bajan. Nosotros no nos hacemos esa pregunta, bueno, él sí, y las va a dibujar. Los perros, este lo tenían amarradito, así que lo pudo dibujar bastante bien. El león, ¿ya? Y en fin, aquí va a haber la comparación, y aquí estamos por el caballo, del animal, ¿no es cierto?, con el hombre. Y no solo eso, va a dedicarse también a la parte botánica, era curioso endémico, o sea, hay libros publicados de los estudios botánicos de Leonardo da Vinci, aquí aparece celebrado como la botánica de Leonardo, así que efectivamente mientras uno pasa caminando, él se va a asombrar, era literalmente un childlike, lo que digo, veía el mundo con los ojos de un niño, se asombraba, y con el asombro se preguntaba, ¿ya? O sea, se maravillaba y se preguntaba. Ese juego que en inglés queda maravilloso, porque en inglés uno tiene el sense of wonder y luego uno I wonder, en la misma palabra. Asombrarse, maravillarse y preguntarse tienen el mismo origen, por eso me encanta decirlo en inglés. Entre tanto, la peste va a atacar a Milán y Leonardo va a tratar de buscar una solución y le va a hacer un proyecto al duque de Milán de la ciudad perfecta. ¿Se lo pidió el duque de Milán? No. Entonces él va a proyectar que lo que pasa y por qué se contagian de la peste es porque las aguas servidas se combinan con las aguas limpias y por lo tanto hay que hacer por debajo un alcantarillado. Y por lo tanto él va a hacerle los dibujos de la ciudad perfecta, se las va a llevar al duque de Milán y el duque de Milán le va a decir, el caballo, te pedí el caballo. ¿Ya? Y Leonardo hizo todo el proyecto de la ciudad perfecta y ¿quién le pagó? Nada, bueno, tenía un sueldo obviamente, pero además él insistía en que él era un ingeniero de guerra, entonces le va a inventar al duque de Milán este arco gigantesco, miren el porte de la persona, que iba a ser fabuloso, que nunca lo fabricaron tampoco. En eso van a pedirle que haga la última cena y efectivamente le van a entregar un comedor con una muralla de fondo y va a pintar esto. Y claro, la última cena es un cuadro, o sea, un mural, que además va a ser bastante complejo porque él va a pintar, él era porfiado, ¿ya? Él pintaba bien en otra superficie, le gustaba pintar al óleo, porque además como no le gustaba terminar, el óleo tiene la posibilidad de corregir, muchas veces se seca lento, ¿ya? Pero en el fresco no hay posibilidad de corregir. Y por lo tanto a él no le gustaba eso y él quería pintar fresco pero con óleo.
lo que va a hacer que en muy pocos años lo que él pinte va a estar dañado. Hoy día está arreglado y tuvieron que hacer, y es más, hoy día ha tenido, es sujeto, digamos, la obra misma, de interrogantes, porque después de arreglarlo quedó mucho mejor que muchas otras cosas, o sea, probablemente en algo puede haber tenido algo de razón. Pero este cuadro tiene varias cosas en particular. Sí, es una última cena diferente, y ha sido parte de un montón de preguntas, sobre todo después del Código Da Vinci, sáquense todas esas cosas de la cabeza. Esta es una última cena y efectivamente John o San Juan es San Juan. Vuelvo atrás para mostrarla tal y cual. Cuando llega al monasterio, los monjes le dicen, queremos una última cena. Y Leonardo hace la siguiente pregunta. Ok, ¿qué parte de una última cena? Una última cena. Y él contesta, una cena dura mucho tiempo. Y yo solo puedo pintar uno. Ok, ¿qué hizo él? Se fue a leer los evangelios. Leyó los evangelios y decidió pintar la última cena según San Juan. En la última cena, según San Juan, no está la institución de la Eucaristía. Así que sáquense el Código Da Vinci, no hay grial porque no hay institución de la Eucaristía. Y decide pintar el momento en que Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Efectivamente, cuando nosotros salimos con los amigos, no nos sentamos todos para el mismo lado. Obvio que no. Porque sentados todos para el mismo lado, pásame la sal, es un problema. Uno de ustedes me va a traicionar, es un gran problema. ¿Qué sucede aquí? Él dice eso. ¿Quiénes escuchan? Los que están aquí. Y los que están acá. No escucharon nada. ¿Qué dijo? Bueno, esto es teatro. Acuérdense del teatro. Esto es un escenario. Esto, lo que él hace es hacer una escena teatral, que además supone las emociones que están sintiendo. Los que están aquí escucharon y tienen pena. Pero los que están acá no escucharon nada y se están perdiendo de lo que está sucediendo. Y no solo eso. Aparte de jugar con la perspectiva y no dice la luz viene de acá, la luz y sombra, que la conocía muy bien, no viene de atrás. Porque cuando la luz y sombra viene de atrás, los que están adelante se ven negros. Estos no están negros. ¿Y por qué no están negros? Bueno, en el reflectorio, aquí, hay una ventana. Y por lo tanto, él lo que hace es jugar con la luz real. Y la pintura está hecha para la luz real. Por lo tanto, aunque entre poca luz, es como si hubiese una ampolleta directa desde ahí hacia acá. Es genial, es genial. Y efectivamente ahora está increíble. Así que si van a Milán, no se la pierdan, hay que pedir horas, ¿sí? Y uno como que entra y entran 10 personas por 4 minutos y medio, pero vale la pena. ¿Ya? Ahí está también la parte de la perspectiva. Él ya estaba estudiando todas las proporciones y por lo tanto él va a ordenar en 3, 3, 3 a los apóstoles. Estudio a los apóstoles varios. Sí, Juan parece María Magdalena, no le crean al Código Da Vinci. Este es el estudio que dice Giovanni. ¿Ya? Y Giovanni, no se olviden, era imberbe, era mucho menor, era la mascota de los apóstoles. Y un imberbe de pelito largo se ven espléndidos. Espléndido, sí, obvio. Y miren, por favor, las caras. Él busca emociones. ¿Qué hizo Leonardo aquí? Se fue a la trattoria. Y se sentó y dice, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Este tiene cara de Pedro. ¿Y qué emoción le quería poner? Bueno, eso es lo que hace Leonardo, que es algo muy raro y que nadie hacía. Y por eso Leonardo es único. Y aquí está, ¿cómo los voy a sentar? Siempre Juan, que es menor, se lo ponía, digamos, se lo ponía como imberbe, obviamente, y llorando, porque era un niño. Y Juan estaba sentado al lado de Cristo. Uno de ustedes me va a traicionar. Se puso a llorar, se puso al lado del otro. ¿Ya? Son las emociones lo que está aquí. Aquí en la película, el momento que supuestamente está pintando la última cena. En este periodo también le encargan la Virgen de las Rocas, que no pinta una, pinta dos. O sea, efectivamente, las dos hoy día están autentificadas por él, una es de un tiempo, una es poco después. Esta es la que está en el Louvre, que tiene un entorno mucho más misterioso, y esta es la que está en la National Gallery, que está mucho más acabada, las figuras de adelante, pero el entorno es mucho más plano, podríamos decir, ¿ya? Y que efectivamente es un poco posterior. Y esta es Uriel, Gabriel, este es el ángel, es el estudio del ángel. ¿Y qué es un andrógeno? O sea, efectivamente uno diría una mujer. Ahora, ¿qué es un ángel? La gran pregunta, ¿los ángeles son sexuados o no son sexuados? Hay que estudiar teología para saber si tienen sexo o no. Sexuados en el sentido de si son hombre o mujer. En rigor no son sexuados. ¿Ya? Y por lo tanto, él hace un andrógeno. Efectivamente, es un andrógeno. Es Gabriel o Uriel, cualquiera de los dos.
Y en este periodo, en Milán, va a llegar a vivir con él un niño de 10 años que va a entrar como su aprendiz. Este es el famoso Salai, según todos los teóricos que plantean su amante, su compañero de vida. Su compañero de vida, sin lugar a dudas. De todas maneras, su amante no tengo tan claro. Sí, alguien muy cercano, ¿ya? Y efectivamente lo va a recibir como un niño, lo va a llamar Salai, como pequeño diablo, porque se portaba pésimo. ¿Ya? O sea, imagínense ellos trabajando, Salai, es más, en un momento que se juntan varios amigos, están viendo cosas de matemática, con Luca Pacioli, tenían todos los escritos, y Salai sirve el vino y les da vuelta el vino arriba. O sea, esa cuestión, o sea, Salai, por favor, a la cocina. Salai no se portaba bien. Y efectivamente aquí hay muchos libros sobre la relación con Salai, porque lo va a pintar muchísimo y además va a empezar, él estudiaba en torno a los contrastes. Entonces, va a pintar muchísimo el viejo y el joven, y esto también ha hecho suponer que son uno y por lo tanto es parte de la afirmación de su vida amorosa. Sí, no, no sé, genial, de todas maneras, sí. Salai, está claro que Salai, mirándole el perfil. Todos estos son Salai, se va a convertir en modelo de muchas cosas. Modelo posterior de varios cuadros también, aquí hay otro libro de su relación con Salai. Y evidentemente en muchos cuadernos además lo va a dibujar. Lo van a invitar como, así, digamos, como para que haga una asesoría en arquitectura a Hungría. Va a conocer a Matías Corvino, ¿ya? Y efectivamente sus tratados de arquitectura van a ser importantes. Estos son dibujos de arquitectura donde él proyecta múltiples edificios, basílica, ¿ya? Planos de basílica. O sea, Leonardo también es un arquitecto, interiores, no solo exteriores, no solo planos, y es más, va a hacerse muchas preguntas de arquitectura. Y entonces lo van a mandar también en el fondo a Pavía, donde ya que no le había resultado la cúpula de Milán, en Pavía tenían algo más similar a lo que quería Leonardo y por lo tanto también el duque Sforza lo manda a Pavía y aquí habían descubierto un libro de un autor clásico de arquitectura que es Vitruvio. ¿Y qué planteaba Vitruvio? Vitruvio planteaba que la arquitectura y el ser humano tenían que conversar, el microcosmo con el macrocosmo, que tenía que haber una cierta simetría. Y por lo tanto, Vitruvio es el primero en dibujar al hombre dentro de la arquitectura. Aquí piensen una base de una basílica, o sea, digamos, de una nave central, y el hombre está en el centro. La idea de las proporciones humanas en relación a la arquitectura. Él viajaba con Giacomo Andrea, y Giacomo Andrea va a empezar a explorar sobre las proporciones que planteaba Vitruvio, ¿ya? Y estos son los dibujos de Giacomo Andrea, que hizo varios, y por lo tanto esta idea después a Giacomo Andrea se le pasó, pero a Leonardo no se le pasó. Y por lo tanto esta es la idea de Giacomo Andrea, que el hombre tenía que estar, digamos, la arquitectura tenía que en el fondo copiar a lo humano. También no solo estaba Giacomo Andrea, sino que estaba Luca Pacioli, que va a ser un matemático muy amigo de Leonardo, y va a dibujar, o sea, él va a hacer un libro que se llama Divina Proporzione, viendo las proporciones también de la arquitectura y del ser humano, y le va a pedir a Leonardo que le ilustre el libro. Y por lo tanto, él habla de muchas figuras geométricas y estos son los dibujos de Leonardo para el libro de Pacioli, que además, obviamente, no eran figuras fáciles, ¿ya? Y le va a dibujar todos los libros y que el libro de Pacioli va a salir con las ideas, en el fondo, con los dibujos de Leonardo. Fibonacci también había mostrado esta idea de la proporción en el fondo y de la armonía en la humanidad y eso estaba en el ambiente y Leonardo también va a tratar de hacer eso. Leonardo tenía una obsesión, no el sudoku, esta otra cosa probablemente si lo hubiese conocido habría sido también obsesivo con eso. Su gran obsesión era la siguiente, el círculo cuadrado. No el círculo cuadrado como concepto, sino que es lograr dibujar un cuadrado y un círculo con la misma área. El gran problema es pi, porque pi es complejo. Y por lo tanto, para que quede la misma área es muy complejo. Y solamente usando, en el fondo, un compás y una regla. Esa era y se la pasaba, esto está lleno de cuadernos, donde hace estos intentos para tratar de lograr las mismas. Esto probablemente cuando le venían los momentos idiáticos, se calmaba haciendo los círculos y los cuadrados. Y es más, aquí está Pitágoras, o sea, efectivamente tenía una obsesión con el tema. Y esto de las proporciones de la matemática y de la idea de Vitruvio va a seguir en su idea y va a empezar a hacer mediciones de todo.
de cuánto debe medir la oreja. Es más, todas las proporciones que nosotros conocemos del ser humano las va a plantear primero Leonardo. Es decir, entre ojo y ojo tiene que caber un ojo. Y ustedes saben que esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia y la misma que esta. Yo soy perona, no tengo la misma, ¿ya? La oreja tienen que estar, y en fin, él va a ser la proporción de la simetría perfecta. Y es más, hoy día hay muchos que se dedican a los estudios simétricos, y los estudios simétricos muestran que la simetría produce placer, pero no nos gusta. El simétrico no nos atrae. Los más buen mozos o las más estupendas, calificados por hombres y mujeres de un lado y el otro, son asimétricos. O sea, la simetría nos produce placer, pero la asimetría es lo que nos atrae. Para que sepan. Entonces aquí hace todos los estudios de las proporciones y sigue con los estudios de las proporciones, cómo se ve el hombre sentado, el hombre parado, el hombre sentado en relación al parado, y termina con su famoso hombre del Vitruvio, que sin duda es un autorretrato. O sea, es él. Acuérdense cómo se veía, o sea, mírenlo, es él. Ahora, él tenía o un muy alto ego o realmente era muy fit, que están las dos posibilidades. Como no tenemos foto para comprobarlo, pensemos que seguía siendo estupendo, ¿ya? Y aquí ven que no solamente eso, la proporción, y ahora el hombre corriendo, y acuérdense del caballo, no se olvidaba del caballo Sforza, y ahora lo pongo a caballo, cómo se vería, las proporciones son importantes, las proporciones de la mano, las proporciones de los pies, y eso va a darse cuenta que no solo necesita las proporciones, hay que ir más allá, necesita saber de anatomía. Va a partir dibujando cráneos, ¿ya? Y va a empezar a abrir los cráneos para ver las proporciones, internas, va a seguir con los huesos, va a seguir con los pies, ¿ya? Va a seguir con la columna y va a hacer todos estos dibujos que anatómicamente son increíbles. O sea, cualquier libro de anatomía, y de hecho muchos libros de anatomía por largo tiempo usaron cosas similares, y los dibujos anatómicos que se van a desarrollar después se van a basar muchísimo en los dibujos de Leonardo. No solo eso, sino que ya con los huesos que estaban en el fondo se da cuenta que necesita entremedio. Pero el entremedio significa que necesita más cadáveres y hay que ir sacando por capa, ¿ya? Y vamos dibujando por capa, va a tener una obsesión con esto que se ve como los árboles, entonces va a volver a dibujar árboles porque parecen raíces, y efectivamente sí. Los músculos, como pueden ver, músculo por músculo va a ir dibujando, estos son horas de hora, los músculos de las manos, porque así va a saber cómo se contrae, qué se contrae, que es más, va a ser unos dibujos que no los tengo acá, que tienen relación con la cara, y entonces con los gestos de las caras. Y los gestos de las caras, él se da cuenta que hay un labio que efectivamente es el que se mueve para generar los gestos, y el otro tiene que ver con otros nervios, y es el secreto de la Mona Lisa. ¿Ya? Habiendo estudiado todo eso, él va a terminar con esa sonrisita que no sabemos, es precisamente eso lo que va a calificarse ahí, el corazón, los nervios ópticos, todo el cómo se ve, el sistema circulatorio, digamos, todos los distintos sistemas, el respiratorio, el sistema digestivo, en fin, todo. ¿Ya? No se le va a pasar nada aquí del sistema digestivo y todas las anotaciones que él va a plantear al respecto. Aquí está la boca. Es más, Leonardo es el primero en dibujar y ordenar y ponerle nombre a los dientes. Y no solo a los dientes, establecer que unos tienen una raíz larga, otros tienen 4 raíces. En rigor es el primer teórico de la odontología, también, ¿ya? El corazón se va a dar cuenta cómo funcionan las válvulas, va a concluir que así funcionan las válvulas y que eso que vio en el corazón le va a servir también para las esclusas de los ríos, para los otros inventos que tenía. O sea, el corazón va a ser una obsesión, ¿ya? Aquí vemos la vista y eso lo va a mezclar con su estudio de las luces y sombras, que eso era importante, y por lo tanto lo que le faltaba era 2 cosas. Esto no lo hace en este momento, esto está en Milán, pero estos 2 estudios los hace en Roma. Le faltaba la mujer embarazada, y no era tan fácil conseguir mujeres, y le faltaba el cerebro. Y esos 2 estudios los va a hacer en Roma. Le van a avisar que hay una NN embarazada de alta gesta, y por lo tanto lo va a dibujar el feto adentro, y eso para él y por eso va a hacer mucho dibujo, y el cerebro. Y eso le va a implicar que lo expulsen de Roma. ¿Ya? Va a encontrar que esto es terrible. También en este periodo, en Milán, va a pintar algunas Madonas, la Madonna Lita, ¿ya? Y va a pintar algunos, en el fondo, encargos, retratos. Aquí vienen algunas de sus damas. Una es la dama del Armiño, la dama del Ermín, que es Cecilia Gallerani, que era una amante de Ludovico Sforza, así que ahí la va a pintar. Y luego va a pintar a Lucrezia Crivelli, que era otra amante de Ludovico Sforza, así que estaba pintando a las amantes de Sforza, obvio. Y luego va a pintar, no sabemos,
sí, no se sabe. Esta es una obra en disputa. Este es un cuadro que se vendió en Christie's en los años 80 más o menos. Se vendió como una obra del siglo XIX. Y alguien que conocía dijo, no, la compró otra persona. Y él quedó con la idea y fue a donde esa persona que lo compró y le insistió para comprársela. Y pagó, bueno, como uno paga una obra del siglo XIX, no es algo tan terrible. Y se lo llevó una experta. Y la experta le dijo, mira, es súper raro, le dijo, porque este cuadro tiene ciertas formas florentinas, pero cierta ropa del tipo milanés. Él tenía la idea que era un Leonardo. Entonces le dice, pero Leonardo Florentino vivió en Milán. Y le hicieron varias cosas y pasó varias pruebas, y varios de los esto está en disputa. Varios dijeron que sí, que era Leonardo, otros dijeron que no, por el tipo de la línea, no tiene el sfumato, en fin. Está en disputa. Pero entre tanto, este que compró el cuadro ha hecho que el cuadro suba muchísimo. O sea, todavía está en disputa y él no lo va a entregar hasta que esté claro, porque después de la última subasta en Christie's, este hombre apuesta su futuro en que alguna vez autenticen este cuadro. Se supone que es Bianca Sforza, la principesa, ¿ya? Y que efectivamente Bianca Sforza la van a casar, jovencita, se va a quedar esperando guagua y va a morir en el parto. Así que es un cuadro además importante. Pero el gran problema, él iba muy bien en Milán, estaba financiado, hacía todas las cosas, investigaba todo lo que quería, el caballo todavía no lo tenía, pero no lo había terminado y podía no terminarlo, y van finalmente los franceses a tomar Milán, y el caballo de arcilla que él había hecho para llenarlo después y hacer el de bronce, lo van a ocupar para el tiro al arco, así que lo van a destruir, así que el caballo se va a olvidar. Y esto es lo que pinta Leonardo después de que toman Milán, o sea, siente que pierde su mecenas, pierde su pega, 17 años, no es menor, va a ir al servicio del conde Ligi Luis de Luxemburgo por un tiempo, pero después va a terminar en Venecia. En Venecia va a estar un tiempo y aquí sí va a inventar cosas de guerra. Los venecianos tenían que inventar algo para hundir los buques y va a inventar el traje de rana en el fondo. La idea era una especie de barrena que alguien con un traje de rana se metía por abajo y le hacía un hoyo a los buques, pero no lo va a entregar. Otra vez, le pagan para eso. No lo va a entregar. ¿Y por qué no lo va a entregar? Porque es un arma poco noble. El enemigo no merece no saber que está siendo atacado. Es otra mentalidad, obvio, ¿ya? Va a dedicarse a hacer un estudio de las aguas, ¿ya? Para Venecia, y ahí están los estudios de las aguas, de los cursos de agua, que no le interesan a nadie. Se va a encontrar en Mantua con Luca Pacioli, que era su amigo otra vez. Aquí Isabela del Este, millonaria, le encarga un cuadro. Él le hace este boceto. Y después decide que no le va a pintar el cuadro. Y se va. Y no le pinta el cuadro. Ahí está este boceto que está en el Louvre. Va a ir en el fondo a Roma, va a estar en la Villa Adriana, un periodo, se supone que pinta este cuadro, este es uno de los cuadros que es en disputa, y por eso este está en Nueva York, se le ponen, dice, probablemente Leonardo. ¿Ya? Puede ser un Leonardo o como lo llaman, leonardesco, que son los que le copian después a Leonardo. Este tampoco está claro. Y así va a caer en manos de César Borgia. ¿Quién es César Borgia? Un condottieri, hijo del Papa. Sí, hijo del Papa. Alejandro VI, los Borgia, tenía varios hijos. Famosos todos. César, por ser como Maquiavelo, va a escribir El Príncipe y va a tomar de modelo a César Borgia. El fin justifica los medios. El hijo del Papa no era muy ético, para nada. Ni el hijo, y la hija, famosísima, Lucrezia Borgia, no por su inteligencia, no por cantar bien, simplemente por ser básicamente prostituta, porque eso es, ¿ya? O sea, la familia Borgia, oh my God, es no menor. Pero César Borgia, que sí estaba interesado en la guerra, le va a pedir máquinas de guerra, así que por fin Leonardo pudo hacer lo que quería hacer. Va a proyectar esta especie de ametralladora, va a proyectar que además tenían que dispararse de aquí, podían pasar por arriba, esta es la idea teórica, catapultas especiales, ¿ya? Máquinas de guerras varias que va a dibujar en este periodo para César Borgia, ¿ya? Que algunas funcionaban estos puentes, que eran en el fondo para tomar el asedio, el tanque, que se acuerdan, dice, puedo crear carros acorazados, ahora va a proyectar el tanque que puede pasar. Y además, esto es súper interesante, va a dibujarle los mapas de las ciudades. Aquí no hay dron, aquí no se vuela,
O sea, Leonardo va a ir calle por calle, va a subir arriba y le va a hacer estos dibujos que le sirven para la guerra, para tomar las ciudades. Así que Leonardo, y además le va a hacer un mapa topográfico de la Toscana, no menor, ¿ya? Así que este es el periodo que está al servicio de César Borgia, y por lo tanto este libro, que es los mecánicos, me encanta la carátula, está genial, es de básicamente este periodo. Ahí está el cañón que tiraba las pelotitas, ¿se acuerdan que él le dice la idea a Ludovico Sforza, pero ahora efectivamente lo hace? Y varias máquinas más que son precisamente de este periodo, que las inventa, y este es un retrato que él hace de César Borgia, un dibujo en el fondo de César Borgia. Vuelve a Florencia y se encuentra con que en Florencia hay un artista que es más famoso que él. En Florencia no lo han olvidado, él es mayor, tiene 40 y tantos años, y hay un joven, Miguel Ángel Buonarroti, que además le habían encargado, ¿no es cierto?, hacer el David, o sea, ya estaba absolutamente brillante, y entonces se les va a ocurrir en Florencia que los hagan competir. Y Leonardo va a pisar el palito porque además está ofendido, encuentra que por cómo lo van a reemplazar a él es el más grande, cómo lo van a reemplazar por Miguel Ángel, y además, él que era muy estético, encontrando que Miguel Ángel además es feo. Porque vamos a ver que tienen una pelea así de niños, de pre-kinder. ¿Y qué hacen? Le van a entregar en el Palacio Vecchio 2 murallas. Y en cada uno, en una muralla, tiene que hacer una batalla. 2 batallas importantes de Florencia, uno va a pintar la batalla de Anghiari y el otro va a pintar la batalla de Cascine. Ahora, la historia lo hizo muy bien, los cuadros no sobreviven, básicamente porque Leonardo está urgido y va a usar su técnica con óleo y la verdad es que no le secaba, el otro estaba pintando algo muy distinto, mientras uno pintaba la batalla de Anghiari de Leonardo, es una batalla en el frenesí de la batalla, y la batalla de Cascine es después de la batalla, cuando los soldados se van a lavar al río, no hay nadie peleando. Entonces el otro miraba y decía, pero, y además, ¿qué pintaba Miguel Ángel? Todos bien musculosos, porque tenía esa cosa, ya, en el fondo, obsesión con los músculos. Y esto es lo que pintó Rubens después del boceto de Leonardo de la batalla de Anghiari, no existe el cuadro, que en el fondo habría sido algo así, para que nos imaginemos, esto también es pintado por tercero. Estos son los dibujos de la batalla de Anghiari, de los ensayos, y aquí varios ensayos de cómo tenía que ser, los caballos y el ataque, el frenesí, se pueden imaginar el inmenso fresco con este cuadro. Pero Leonardo está complicado, quiere que se seque rápido el cuadro, y pone brasero, y se cae. Ahora, entre tanto, Miguel Ángel, que es menos experto, también estaba mirando a Leonardo, y le copia, y hace lo mismo, se caen los dos. Así que no hay, esto es Cascine, también pintado por otro, este es digamos, lo que estaba pintando Miguel Ángel, se están lavando en el río después de la batalla. Hoy día, esto apareció en la tercera de hecho, que se dieron cuenta en el Palacio Vecchio que debajo de la pintura que viene después, todavía hay cosas de la batalla, entonces hay toda una polémica si sacar el cuadro posterior y tratar de recuperar la batalla de Anghiari y la batalla de Cascine, pero es una polémica no menor, así que eso está ahí pendiente. Mientras tanto, Miguel Ángel, triunfante, había hecho el David. Mientras tanto, Leonardo no le contrataban nada y entonces decidió hacer estos planos para hacer un proyecto de la desviación del río Arno para que saliera en el fondo por un lugar distinto al mar para poder mejorar en el fondo el comercio y varias cosas de Florencia. Va a volver a Milán, contratado por Maximiliano Sforza, y aquí muere su padre y no hereda nada, pero después al tiro muere su tío, que muere el mismo año, y sí le hereda plata, así que efectivamente va a heredar plata, y aquí va a ser el periodo que va a volver a Florencia, ahora con plata, y va a pintar la Mona Lisa. ¿Quién es la Mona Lisa? Bueno, la Mona Lisa es Lisa Gherardini, era Lisa, señora de un comerciante, Giocondo, así que por eso se llama Lisa Gioconda, ¿ya? Lisa la Gioconda. ¿Por qué es tan especial este cuadro? Bueno, efectivamente tiene una mirada particular, ¿ya? No tiene ningún código da Vinci, no tiene ninguna cosa oculta, no tiene eso, tiene cosas ocultas de otra índole. Es curiosa, sí, nos mira con una mirada bastante curiosa. Se ríe, pero depende de dónde la miremos, cómo se ríe. No solo nos sigue con la mirada, porque nos sigue con la mirada, sino que la sonrisa cambia
según dónde estemos. O sea, no solo juega con la luz y la sombra, sino que además incorpora todos sus conocimientos de anatomía, de cómo funciona la sonrisa, y tiene esa sonrisa semi-burlesca. Pero además tiene algo particular. No tiene ceja, eso está claro, pero no tiene ceja. No tiene ceja y además tiene la frente muy alta, o sea, y eso muestra en parte una moda florentina, pero no solo una moda florentina, porque Vasari, no solo Vasari, Rafael Sanzio, que estuvo y vio el cuadro, que era jovencito y vio el cuadro, dice que tiene cejas suaves. Tuvo cejas, pero después no va a tener cejas. Okay. O sea, la va a seguir pintando. Pero además la va a pintar, él va a decidir usar el sfumato completo, no tiene línea, no hay línea, hay varios sitios web que uno puede ampliar, y no hay línea. Va a usar el sfumato completo, pero además él decide pintar a la señora Lisa con la última luz del atardecer. Así que el señor Giocondo tenía que llevar a la señora todos los días en la tarde por 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y al día siguiente de nuevo. Cantidad de tiempo. Y cuando llega y termina el cuadro, no lo entrega. No lo entrega. O sea, Giocondo, ahora, no pagó Giocondo. Eso es bueno. Ya, no le cobró tampoco, no lo entregó. Y lo más curioso es que cuando murió Leonardo, que va a morir en Francia, el cuadro estaba debajo de su cama. Quería el cuadro. Pregunta, no nos dijo nada, él no nos dice nada. Hay muchas suposiciones. La primera suposición, 2 más 2 son 4, como diríamos así, fácil. Le gustó Gioconda. La tenía todos los días y podríamos decir en buen chileno, se la comía. Probable. Pero ¿cómo si era homosexual? No sabemos, insisto. La tenía debajo de su cama. No solo la pintó una vez, porque hoy día sabemos que el cuadro está pintado 2 veces. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que por los dichos de Rafael tenía ceja, entonces empezaron a suponer que había otra Gioconda, y efectivamente hay más Gioconda. O sea, el cuadro se va a copiar varias veces. Esas Gioconda no son de Leonardo, son copias posteriores, una está en San Petersburgo, esta está en tal lugar. Entonces la Gioconda original que habría pintado Leonardo, 2 Giocondas, ¿dónde está? Bueno, cuento corto, le hicieron unos rayos X y está debajo. O sea, la Gioconda está pintada 2 veces, le cambia incluso la forma, y ahí le saca las cejas. Pero no solo le saca las cejas, la hace envejecer. O sea, esto es un experimento, en todos los sentidos, que aplica todo. ¿Cuadro más famoso del mundo? Sí, chico, súper chico. Es más, se dicen 1000 cosas que es el mismo. No, no es el mismo. Eso tenemos certeza. Es Lisa. ¿Quién es Lisa? Importante, no importante, importante para él, no importante para él, gran misterio. La señora de un mercader, ¿alguien importante? No. Pero le gustó, sin duda como modelo, eso sin duda, y tal vez como algo más. ¿Ya? Sí, tiene esta cara curiosa, esta luz particular, es más, esta mirada, la pupila, es más, las dos son distintas, la sonrisa sin duda es lo más importante. El paisaje también es algo misterioso, es más, si uno va al detalle, uno empieza a ver puentes, se empieza a dar cuenta que el paisaje no es simplemente una mancha, sino que es algo más allá. Estudios varios, de cómo iba a poner las manos, estas son las otras Giocondas, que son copias, que no son de él, pero esta es la Gioconda que está debajo de la Gioconda. Eso lo hicieron con él, o sea, se mueren, hay un documental de este teórico de historia del arte inglés que muestra cómo le hacen los X-rays, hicieron todo el tema, y bueno, y así se habría visto. Y es más, así terminan concluyendo, porque después se van a dar cuenta que la Gioconda no tiene una capa, sino que la pintó varias veces y corrigió muchas cosas. Y la que está más abajo es esa. Tiene ceja. Pero miren esto. Este es el dibujo que hace Rafael Sanzio del cuadro cuando lo estaban pintando. Y eso es lo que está debajo. Súper parecido. Ahora, se lo llevó a Amboise y lo siguió pintando. Y lo siguió pintando. Probablemente hasta antes de morirse, estaba debajo de la cama. Por eso es tan importante y por eso está en el Louvre. ¿Ya? Ahí está en la película, cuando pinta, en el fondo, y ahí está Lisa. Ahora cuando vean la película se van a reír de mí, se van a acordar de que a lo mejor había una historia bastante más simple. Pero si vemos los dibujos de Leonardo, Lisa pasa a ser una cara ideal, porque todas se parecen, po. Leda también se parece, ahí está Leda, y obviamente hay también otro cuadro pintando.
Se interesa por el vuelo de los pájaros siempre, primero para el teatro, pero va a ser un códice completo del vuelo de los pájaros, ¿ya? Y efectivamente va a inventar una serie de máquinas, primero para el espectáculo, y posteriormente con la idea de que sí, se podría inventar una máquina que permita volar. Los hermanos Wright, de hecho, van a mirar los códices, el códice del vuelo de los pájaros, para tratar de perfeccionar, digamos, los aviones, que los hermanos Wright no los inventan, pero estas son muchas de las ilustraciones. Y acuérdense, la simetría, otra vez, volviendo a cruzar cosas, la armonía, la simetría, el cuadrado y el círculo, una obsesión. O sea, efectivamente va a dibujar también los pájaros. Y por lo mismo se va a obsesionar también con las máquinas de otro tipo, poleas que sirvan, acuérdense que a él le gustan los mecanismos, y el cómo funciona, la gran pregunta de un niño, ya que él de alguna manera va a inventar distintos funcionamientos. Este es el automóvil inventado a cuerda por Leonardo, y ahí está lo que ya habíamos visto, el helicóptero. Puentes, varios, ya distintos tipos de embarcaciones. El Papa lo va a invitar a Roma, y va a llegar a Roma invitado por el Papa en un momento pésimo. Él es mayor, en el fondo ha hecho poco, ha inventado muchas cosas, pero si pensamos en las obras, no tanto. Y llega cuando Rafael Sanzio está pintando la Sala La Signatura. Y llega cuando Miguel Ángel está pintando la Capilla Sixtina. Acuérdense que odiaba a Miguel Ángel. Cuando mira la Sixtina, él va a decir, mucho músculo, tienes una obsesión. ¿Y saben lo que le contesta a Miguel Ángel? Al menos yo termino lo que empiezo. ¡Pah! Y esto es lo que va a pintar después de que ve la Capilla Sixtina. Esto es una tormenta, de haber estado indignado. O sea, no podía más. Si hay alguien que odiaba en la vida, esto se llama el diluvio, es a Miguel Ángel Buonarroti. Y además de haber visto la Sixtina y de haber dicho, fabulosa, lo odio. Iba a pintar Santa Ana, que había empezado antes. Él había hecho un dibujo, que lo había hecho años antes, pero no lo había terminado, y ahora va a decidir, después de que le dijeron yo al menos termino lo que empiezo, va a terminar. Estos son los estudios para el niño, las gorduritas, miren por favor aquí la gordurita, ¿ya? Y aquí cómo tiene que ser, en fin. Este era el dibujo que él había hecho, este es el que está en el fondo, uno está en el Louvre y el otro está en la National Gallery, ¿ya? Y ahí están todos los dibujitos. Además va a terminar, va a ser este Baco, que probablemente el modelo es Salai, y va a ser este Juan Bautista, que otra vez es igual, el modelo es Salai, ¿ya? Francisco I va a conquistar Milán, y lo admiraba. Y entonces Francisco I lo va a invitar, nadie lo pescaba, estaba humillado después de estar en Roma. Además, acuérdense que había dibujado digamos, a la mujer embarazada y el cerebro, y por lo tanto lo habían acusado de brujería. Se va a ir indignado, dolido, se va a sentir superado, y entonces Francisco I le va a ofrecer un sueldo, lo va a invitar a Amboise, y se va a ir. Y se va a ir no solo, se va a ir con sus aprendices, se va a ir con Melzi y con Salai. Estos son sus dos aprendices. Le van a dar una casita linda, como pueden ver, no chiquitita, que es Clos Lucé, una manor bonita, donde va a tener un sueldo cerca de Amboise, para que investigue. Francisco I le va a decir lo que usted quiera. O sea, esta es la mejor pega que voy a existir. Sueldo para seguir siendo endémicamente curioso. Y va a estar al servicio del rey, un poco va a ser parte también de los entretenimientos, o sea, visitaba todas las cosas, va a pintar algunas cosas no mayores, va a tener la Mona Lisa, se dice que proyecta la escalera de Chambord, pero no tenemos certeza que haya sido completamente él, pero probablemente sí la idea es de él, y tenía también aprendices. Y estos son los últimos dibujos que él hace ya a sí mismo viejo, y va a morir en Amboise, se dice, en los brazos de Francisco I, que también se dice que era homosexual. O sea, de aquí siempre lo de decir, el amor, estaba enamorado de él y esto era una relación romántica, no me parece. Pero bueno, ahí está Francisco I y Leonardo muriendo en Amboise. Si lo quería y lo admiraba, le va a construir esta capilla que está en el castillo de Amboise mismo, en una esquina, la tumba de Leonardo da Vinci. Y efectivamente Clos Lucé es hoy día, está tal y cual, el taller de Leonardo se visita como de alguna manera lo dejó, no, las obras no son las verdaderas, pero las que habrían estado alguna vez ahí. Ahora, él va a dejarle a Melzi toda su obra.
O sea, Melzi va a ser el heredero, este era el aprendiz que va a ser el heredero de todas las cosas. Melzi también va a pintar al estilo leonardiano, o sea, él también sabía pintar. Este retrato de Leonardo lo hace Melzi, o sea, también era pintor. Este también es un cuadro de Melzi que es el primer leonardesco. Y después va a haber varios leonardescos, que son todos estos, que efectivamente se parecen. Va a tener su estatua en Amboise, esta es la estatua de Leonardo en Amboise, esta es la estatua de Leonardo, en el fondo, en Vinci, Leonardo da Vinci, perdón, está creo en Milán. Esta está en los Uffizi, o sea, esta está en Florencia, así que está en Milán, en Florencia, en Amboise. ¿Y qué yo recomiendo para leer? Bueno, de partida los códices, varios están. En internet está, no todo, pero casi todo. O sea, efectivamente uno puede recorrer los códices. Hay que ver cuáles, porque por ejemplo el código ese de anatomía está en Windsor y los ingleses siempre hacen eso todo muy bien, uno puede entrar a todo. ¿Ya? El de Bill Gates no, ese no nos lo presta, pero él es generoso, así que en cualquier minuto va a haber un proyecto de Microsoft que nos va a permitir ver el códice ese. ¿Quiénes han escrito de Leonardo? Yo voy a recomendar los mejores. Muy bueno, sin duda, Martin Kemp, que es un gran estudioso, o sea, él es uno de los grandes biógrafos. Y Kenneth Clark fue director de la National Gallery, es uno de los teóricos del arte más importantes. Él hizo una serie de documentales que se llaman Civilization, que salieron en los años 70. Y Kenneth Clark es el gran conocedor del arte por naturaleza. Ahora, sus documentales tienen el ritmo de los años 70, por lo tanto, cuando uno los ve, porque están en YouTube, son lentos y son como cha-cha-chan, cha-cha-chan. Entonces, molesta un poco. Pero cuando uno lo lee, no molesta nada. Así que yo no les recomiendo tanto la televisión y ese fue el gran problema que tuvo Vittorio, mi gran amigo Vittorio Di Girolamo, que hizo un documental, Leonardo Louis, copiándole a Kenneth Clark, que son los tiempos, digamos, televisivos de los años 60 que no son los mismos de hoy día. O sea, Leonardo Louis era una joya, el material, pero la edición es del terror. Así que esos dos los recomiendo sin lugar a dudas. Walter Isaacson es de hoy día, salió el libro el año pasado, o sea, no solo se los recomiendo, se muere lo entretenido que es. O sea, tan entretenido es que yo quiero traer a Isaacson a Chile. O sea, encuentro que además que nos venga a hablar de Leonardo, que nos hable de Franklin, que nos hable de Einstein y que nos hable de Steve Jobs, encuentro que tenemos para hacer varias charlas. Así que vamos a poner a esa idea. Hay varios en relación a temas específicos, o sea, él con la ciencia. Es más, hay un libro, esto es curioso. Freud escribió una biografía de Leonardo, que hace todos los análisis psicológicos y las explicaciones del tipo freudiano, por supuesto, ¿ya? De Leonardo. Y me encantó el título, La insaciable curiosidad, porque si hubiese que ponerle un título a esta charla, es esa. ¿Ya? Y obviamente todos los notebooks, ahí están todas las obras completas. Este es un libro gigante, Taschen, está en la Feria del Libro, está en todas partes de este porte. Pero si les gusta Leonardo y quieren un coffee table, ese es el libro, es extraordinario. Así que eso, espero que se hayan entretenido. Si me largué, no es culpa mía.